Bueno, continuamos con ustedes. Antes de darle la palabra a Charlie, que me la pidió, quiero leer uno de los mensajes de texto que me ha llegado de la gente que nos están viendo y escuchando. Dice: saludos, el pueblo quiere un cambio, pero a la hora de votar en la caseta domina el fanatismo. No conocen a los candidatos ni su plataforma. No evalúan con conciencia. Sin embargo, en el fondo de su corazón saben por quién van a votar sin evaluarlo. Pregunto, ¿cómo tendríamos un resultado diferente si votamos con el corazón y no con la razón? Y terminamos haciendo lo mismo. ¿Será miedo? ¿Será interés o qué es? ¿Qué es lo que falta o cuál es el motivo de esta conducta? Gracias y felicidades por el programa. Mira, yo siempre trato de no entrar en determinar cuál es la motivación de un elector votar como quiera votar. Porque precisamente la democracia se ahorita trata lo de expresaste, ahorita lo expresaste. La democracia es que la persona manifieste lo que piensa. Entonces es fanático porque cree en un partido. Pues no, pues cree en eso. Igual que puede haber un fanático que no crea en los partidos. Puede haber un fanático que crea en la anarquía. O sea, no me gustan esas etiquetas. Yo creo que cada cual vota como entienda. Lo que pasa es que los partidos políticos en un sistema democrático de gobierno son fundamentales. Precisamente te ayudan a que las personas sepan sus candidatos, más o menos cuál es su pensamiento, en el caso en Puerto Rico hasta ideológico. Obviamente una persona que es estadista puede pensar, bueno, yo voy a votar por la papeleta del PNP completa porque yo soy estadista y el PNP es un partido ideológico estadista. Que yo no conozco a Juanita y a María que están aspirando, bueno, está bien, tampoco conozco los otros partidos. O sea, los partidos ayudan a facilitar al electorado a tomar una decisión en términos de cuál es el programa de gobierno o la ideología que quiera. Y no por eso yo digo que es fanático. O sea, la gente va a votar como quieran votar. Y yo creo que en Puerto Rico hemos tenido elecciones donde ha habido unos cambios fundamentales. Ejemplo, 1968, cuando surge un nuevo partido no progresista frente a un partido estadista republicano. O luego cuando surge el Partido del Pueblo, tuvo un efecto también. O sea, yo lo que estoy tratando de decir a ti es que estas elecciones la gente va a votar como quieran votar. Eso de decir que son fanáticos y por eso ganó fulano o mengano. No, porque como te venía diciendo, todas las elecciones dicen que van a aumentar los votos mixtos. Y el voto mixto yo creo que es la mejor evidencia de la persona que está dispuesta a mirar más allá de un partido político. Hay mucha gente que tiene miedo quizás de dañar la papeleta y se va por ahí. Eso puede pasar, pero la realidad es que... Más con los pleitos que hubo, ¿verdad? Mira, lo de los privazos y la cosa. Vuelvo con el número, me dijiste 1.8 1.8 fue 2012. Y fueron 23,000 y pico de votos mixtos para la gobernación. Ahora, en cuanto a lo que decía Jorge Colbert. La 245. La 245. Mira, la posición nuestra es bien sencilla. Nosotros apoyamos cualquier mecanismo que pueda aprobarse para ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico. No tenemos ningún problema con eso. Y lo vemos como un paso de transición hacia la estadidad. La 245A, ciertamente, no existe bajo la estadidad porque no es necesario. Ahí hay 50 estados que están mejor que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No han necesitado ninguna 245A para tener un gran desarrollo económico. No han necesitado una 245A para que miles y miles y miles de boricuas se monten en un avión y se vayan a uno de los 50 estados a vivir. O sea, nosotros creemos que la 245A sí sería un instrumento de transición. La estadidad no es una cosa que tú votaste hoy por la estadidad y ya mañana eres Estado. No, hay un proceso de transición. Y si tú miras la historia de los Estados Unidos, particularmente en el siglo XX, en los territorios que se volvieron Estado, hubo unos procesos de transición. Lo primero que tendríamos que ser territorio incorporado. No, porque esa ficción la creó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso no está en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ha sido revocado? No ha sido revocado. Pero es una ficción que creó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para darle un trato desigual, de prejuicio y hasta racial a los nuevos territorios que habían venido a los Estados Unidos cuando se convirtió y marcaron las clasificaciones bien claras. Y estuvo muy mal. Incorporado y no incorporado. Y eso para mí no vale nada porque realmente Puerto Rico opera más como un estado que lo que operaba Nuevo México cuando Nuevo México era territorio y pidió la estadidad. Claro. O sea, Puerto Rico opera como un estado. Lo único es que obviamente pues no podemos votar por el presidente y vicepresidente, no podemos pagar contribuciones federales sobre los ingresos que generamos en Puerto Rico, porque si usted genera ingresos fuera de Puerto Rico y vive en Puerto Rico, tiene que pagar US Federal Taxes. O sea, lo que estoy tratando de decir a ti es que es un proceso de transición y en su momento llegará. Lo que yo estoy diciendo es que el Partido Popular se ha visto afectado porque ha abandonado el centro. Al abandonar el centro,
tienes electores buscando entonces otra alternativa. Por eso que tú ves que en las encuestas aparece la estadidad ganando. Por eso tú ves que en el último plebiscito, con todo el argumento que puedan hacerme con las papeletas en blanco, lo cierto fue que entre las opciones que fueron votadas, la estadidad resultó triunfante. Lo que estoy diciendo con esto es que yo creo que estos electores, que la mayoría para mí son populares, que están manifestándose a favor de los dos candidatos independientes, yo creo que eso va a bajar. Pero ¿qué va a pasar cuando bajen? ¿Se irán con Bernier? No estoy tan seguro que ese sea el caso. ¿Por qué? Porque ese elector está molesto con este gobierno. Y Bernier no se ha podido despegar de que él era el segundo de este gobierno y que él es cómplice de este gobierno. La gente, tú le pones contribución. Te lo digo, hazte un recuento de todas las democracias del mundo. Cuando un gobierno le mete los impuestos y ahoga a la gente, y dime tú si los puertorriqueños no estamos ahogados. Pasó en el 2012. Bueno, pues, exacto. Con Ley 7 y con la sobretasa del crimen. Y viste lo que pasó. Y eso va a pasar aquí también. Pero esos son populares que dicen, antes de dar el paso y votar por un PNP, ¿verdad? Porque ese sería todavía, está muy fuerte eso para mí todavía. Yo voy a votar por uno de estos dos. Pero yo tengo una lección al Partido Popular, porque lo que ha hecho el Partido Popular está mal. Y esto de lo de Anaudi, oye, corrupción ha habido. Y el PNP pasó por una situación bien mala. Y yo recuerdo cuando eso pasó, yo me sentía avergonzado de personas que habían hecho esos actos, como tú te debes sentir avergonzado. Pero la realidad, ¿tú sabes cuál fue? Que por más que yo me sentía avergonzado, la gente se molestó con el PNP y le dio su castigo al PNP. Y eso van a hacer con el Partido Popular ahora. Por eso yo creo que esta gente que se ha ido con estos dos candidatos y no con Ricky Rosselló, es porque son populares que están molestos, no están dispuestos todavía a dar el paso completo hacia el PNP, esperando a ver si el Partido Popular se puede redimir y mejorar y reencontrar. Pero yo lo veo difícil porque el liderato popular está muy a la izquierda y qué bueno, porque entre más a la izquierda estén, mejor para el PNP. O sea, pero con esto termino, y es lo siguiente, y es que yo creo que vas a tener populares que están con Sidre y con Lúgaro, posiblemente algunos votando con Bernier, otros absteniéndose de votar y algunos dándole el voto nuevamente a Lúgaro o a Bernier, perdón, a Sidre y algunos a Ricardo Rosselló. Eso es lo que tú vas a tener. Es que yo veo ese voto, un voto molesto, que el PNP pasó por ello en el 2000 y que ustedes están pasando por ello ahora. Yo mi diferencia con Charlie en ese sentido, en su análisis, es, número uno, si bien es cierto que puede haber molestia y que lo hay con las decisiones del gobernador o de la administración, el gobernador no está en la papeleta. Y de hecho, igual que hace el PNP, el Partido Popular, las decisiones las mide científicamente. Y yo te puedo asegurar, Charlie, que la teoría que ustedes han esbozado de que la molestia que puede haber con la administración o la campaña que el PNP ha planteado de que David Bernier es responsable por las decisiones malas, porque hablan nada más de las malas, pero porque las buenas no, ¿ves? Porque el crimen ha bajado a las cifras más bajas en tres décadas, la agricultura y el turismo han roto récord, no solamente en creación de empleo, sino en desarrollo económico, donde ha habido unos adelantos, pues en eso no, ¿verdad? Pero entonces en lo malo, David Bernier es responsable. Todo el mundo sabe que no es verdad que David Bernier, como secretario de Estado, participaba en lo que le corresponde al secretario de Estado. Y eso se ha medido. Y ¿sabes qué, Charlie? Para que no se recuenten de esa teoría, si quieren votar el dinero, que lo voten. Esa responsabilidad por asociación en el electorado no es creíble, porque primero, el gobernador no está en la papeleta, y en segundo lugar, no es verdad que las decisiones buenas o las malas tampoco le correspondían a David Bernier. Y en ese sentido, lo que él ha planteado es: mi gobierno comienza a partir del 2 de enero del 2017. De ahí en adelante, yo soy responsable de mis decisiones. Eso es número uno. Número dos, en relación al Partido Popular. El Partido Popular, y yo desde que era niño recuerdo estas teorías de que va a desaparecer, que si los problemas ideológicos. Hay que entender la historia del Partido Popular. El Partido Popular es un partido de centro, que se nutre de diferentes corrientes de pensamiento. Hay gente que sobre el mismo asunto tiene diferentes opiniones, porque de eso se trata de un partido de centro, de que hay diversidad de criterios. Eso no es malo. Es más, discrepar dentro del partido no es malo. Cuando se convierte en un problema es cuando se utiliza ¿verdad? La disidencia o la diferencia de criterio como un arma para crear una división interna del partido. Eso sí que es un problema.
Ahora, en el caso del Partido Popular, el tema del estatus político, el tema del desarrollo del Estado Asociado, es un tema que el partido tiene que atender, y más aún con la situación de promesa. La pregunta es, ¿cuándo se va a resolver eso? Ahora, la respuesta es que no, evidentemente no. Es más, voy más lejos, tú traes con mucha razón la historia de los territorios que se metieron en Estado en el siglo pasado, pero vamos a hablar específicamente de los últimos dos, aquí en Hawái. Tú dices que hubo un proceso de transición, lo que no dice Charlie es que hubo votaciones y que no fue hasta que lograron sobre el 80 y el 90% del respaldo a la anexión o a la estadidad que se la concedieron, porque hubo votaciones que sacaron el 50, el 60 y hasta el 70 y se las negaron el Congreso, porque decía que no era suficiente. Así que el que se crea aquí que con un 50 o un 60% el Congreso va a otorgar la estadía a Puerto Rico, que miren los números de Alaska y de Hawái, que tuvo que tener en unos 93% y en otros tuvo 87% para entonces conceder la estadidad. Permíteme, Jorge. Y esa es la realidad, Charlie, esa es la realidad. A ver, no, Jorge, la realidad es la siguiente. Alaska votó a favor de la estadidad en el 1946 con una votación que fue con un 60 y pico %. Solicitó la estadidad y simplemente el Congreso no actuaba. No era que la rechazaba, era que no actuaba. Entonces, en el 1957 deciden poner en ejecución la estrategia del Plan Tennessee, que es la estrategia de, ok, tú te estás dilatando, pues yo voy a elegir mis 2 senadores, mi congresista, y te lo voy a enviar para allá, y esto es un fait accompli, tú vas a tener que aceptarlo. Y ahí fue que en el 57, final del 57, adoptan esa teoría y ya en el 59 fueron admitidos como Estado. Lo estoy diciendo a ti que hay procesos. Ahora bien, esto no te preocupes. Déjanos nosotros preocuparnos. Cuando la solicitemos, haremos hacer la gestión que tenemos que hacer. Y si tu teoría es la correcta, es más, yo le digo a veces a los populares independentistas que tienen esa teoría, pues, chicos, vota con la estadidad, ayúdanos en eso. Y si luego es lo que tú dices, que el Congreso dice que no y no hay manera y demás, pues probaste tu teoría y santo y bueno, pues aboga por la independencia, porque eso de ELA, eso se acabó. Puerto Rico o va a ser un Estado o va a ser una república, esto no pare más. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo con toda esta situación que está ocurriendo. Yo quiero excusarme con Jorge y con Alan, y con Eddie y con Jorge y con los televidentes, porque tenía un compromiso ya pautado a las 5:30 y tengo que salir. Pero sé mucho eso. Aparte, no de campaña, porque yo no estoy aspirando. ¿Okay? Yo me estoy disfrutando lo que estoy viendo. Pero te quiero decir, Charlie, que estás invitado aquí, igual que a Jorge, y a todos le decimos que cuando quieran traer un punto, bienvenidos, se presentan y con mucho gusto lo discutimos. Antes de que te vaya, un televidente. Buenas tardes. Voy a votar por Ricardo Rosselló para gobernador, pero en mi pueblo votaré por el alcalde incumbente. Soy de Vega Baja. Eso vas a ver muchos casos. Votan en la papeleta de alcalde de una manera. En Bayamón vas a ver populares votando por Ramón Luis Rivera. Carolina vas a tener PNP votando por el alcalde incumbente Aponte. Esas cosas las vas a ver. Es una pena que la tercera papeleta, que yo fui el autor de la medida, no haya podido solidificarse como la papeleta de los alcaldes. La idea de la tercera papeleta era que también la gente pudiera evaluar los candidatos a la legislatura por sus méritos y no necesariamente porque estaban en uno que otro partido. Pero después de la experiencia tan mala que hemos tenido de gobiernos compartidos, puedo entender por qué la gente en la tercera papeleta se van también votando íntegro. Me voy, pero dejo a Tony Soto aquí, el representante Tony Soto, los dejo en buenas manos y en buena representación el ideal de la estadidad. Tengo que ir a una pausa y quiero dejar establecido de parte de Jorge Inseni que no está corriendo para ningún puesto. Yo sigo insistiendo que el pueblo de Puerto Rico va a sorprender mucho en noviembre 8 y me mantengo en eso. El pueblo ha ido educándose, el pueblo está molesto con un montón de cosas que han sucedido que por más que digamos que no le molestan, esos impuestos le molestan a todo el mundo, o sea, ahí no hay color que valga. Y la gente resiente eso, y no se va a olvidar con una mera campaña, cuando no hemos encontrado ni un buen jingle. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en breve.